Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que tengan un excelente Shabbat después de terminar y concluir con nuestra festividad, ¿verdad?, de Yom Kippur, donde nos conquistó el corazón por todo el agradecimiento que le dimos a Tem por habernos perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Por medio de también de los méritos de nuestro Mashiach, que fue nuestro abogado para este Día del Perdón. Y continuamos con fiesta porque vamos a seguir en estos días. Tenemos que construir nuestra azúcar, ¿verdad?, para poder estar en esa fiesta de Sukkot. Pero bueno, por ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Nuestro estudio lo encontramos en la parashá número 53, que es la parashat Asinu. Está en el libro de Devarim, Deuteronomio, a partir del capítulo 32, del 1 al 52. Es un capítulo completo. Nuestra Haftará en 2 Samuel, del capítulo 22, verso 1 al 51. Y en el Brit Hadashah, o en el Nuevo Pacto, lo encontramos en Romanos 10 al 14 y 11 al 12, perdón. Ahora, en este shur, en este estudio, vemos el cántico de Moshe, la bondad del Eterno para con Israel. Nos enseña que la prosperidad puede llevar a la corrupción, al igual que el pueblo fue cayendo espiritualmente, y esto provocó la ira del Eterno, la vana arrogancia de todos los enemigos de Israel, el sufrimiento de Israel por alejarse del Eterno, el consuelo para el pueblo judío, la última ordenanza del Eterno que le da a Moshe, entre más temas con gran sabiduría a la luz de la Torá. Nuestro subtítulo lo hemos llamado Sigamos el camino correcto. Así no significa escucha o presten oídos. Nuestro estudio comienza con lo siguiente: presten oídos, oh cielos, y hablaré, y escuche la tierra los dichos de mi boca. Con esto inició sus palabras Moshe para hablarle al pueblo, ¿sí?, y al pueblo de Israel, antes de comenzar su última advertencia. La palabra asino proviene de la raíz de la palabra osen, que se relaciona con la idea de escuchar o percibir sonidos. En el hebreo existe una frase que se dice osnayim keshbot, que quiere decir oídos atentos, oídos dispuestos a escuchar. Entonces, el Midrash nos dice que Moshe convocó al cielo y a la tierra como testigos de la advertencia que se le daría al pueblo de Israel para que observaran la Torah, y que eligió a estos dos testigos porque siempre existirían y atestiguarían de la obediencia a los preceptos establecidos en la Torah. Además, estos dos serían también quienes castigaran al pueblo por la transgresión, ya que se necesita la lluvia del cielo y la productividad de la tierra, ¿sí? Sin estos no puede haber cultivo, no puede haber alimentación. Si desobedecen, el cielo no dará lluvia y la tierra no va a dar su fruto. Ahora, el Salmo 107, del verso 33 a 34, nos dice: convirtió ríos en desiertos y donde fluía agua en lugar seco. La tierra fructífica es estéril por causa del mal de los que habitan en ella. Está muy claro, o sea, el Eterno está secando, hay sequías, no hay lluvias. Entonces, ¿por qué? Por el mal que se está habitando, lo que están haciendo los habitantes en ese lugar. Pasó con el profeta Elías, ¿verdad? Cuando acá él fue, predijo y les dijo: ¿saben qué? No va a haber lluvia. ¿Por qué? Porque se están portando mal. 3 años y medio no llovió. Ahora, con el profeta Amós, en el capítulo 4, versos 7 al 8, menciona: y también yo les detuve la lluvia, y en el año de la siega, y sobre una ciudad hice llover, y sobre otra no hice llover. La una parte fue regada, y la parte sobre que no llovió se secó. Y vinieron 2 o 3 ciudades a otra ciudad para beber agua, y no hallaron. Y sin embargo, no han retornado a mí, dice el Eterno. O sea, a pesar de que el Eterno es compasivo, ok, también manda lluvia. Pero aún así, aunque te mande lluvia, aunque nos mande bendición, no queremos retornar al Eterno. Estos textos describen la aflicción causada por la falta de agua o consecuencias de la sequía. Y todo por la consecuencia de alejarnos de las cosas del Eterno y de las acciones pecaminosas que nosotros cometemos,
¿verdad? Afectando directamente la producción tanto de alimentos para el consumo humano como para el alimento de los animales. Ahora, Ageo 1 del 10 al 11 también nos dice: por eso sobre ustedes cesó el cielo y el rocío, y la tierra cesó de dar su producto. He llamado la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el cereal, sobre el viñedo, sobre el aceite, sobre lo que sacarás de la tierra, sobre las personas, sobre la bestia y sobre todo lo que se fatigan con sus manos. El profeta les da un mensaje a los judíos que regresen, que están regresando del exilio babilónico, ya que el pueblo había puesto como prioridad el reconstruir sus propias casas antes, ¿sí? De reconstruir el templo que se encontraba en ruinas. Ellos querían tener la comodidad primeramente. Y eso no era lo que tenían que hacer. Se nos describe las consecuencias del descuido del pueblo judío en no reconstruir primeramente el templo de Hashem. Porque primeramente es buscar el reino de Hashem y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero lastimosamente las personas primeramente quieren estar en su confort, quieren estar cómodamente, ¿sí? En el dinero, en la vivienda, en el vestir, en un automóvil, en su físico, en muchas cosas, dejando lo más importante, que es el interior de cada uno de nosotros. Porque ¿de qué nos sirve tener todo el dinero y las comodidades del mundo si nuestro templo aún no ha sido restaurado? Quizá es por ese motivo que el Eterno nos permite volar alto, volar tan alto. Pero de repente viene una caída, que entre más alto te encuentres, más dolorosa será esa caída. Y en ese momento de aflicción y de angustia es cuando más buscamos y solicitamos la ayuda del Eterno. Debemos reflexionar sobre a qué tenemos que dar prioridad. ¿Sí? A las cosas de Elohim es lo que tenemos que dar prioridad. Sobre todo interés personal, ya que la escasez es una disciplina por nuestra desobediencia, y que la bendición vendrá cuando el templo sea reconstruido. Pero me dirás, ¿qué templo? Pues el templo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior es el que tenemos que reconstruir. El rabino Shaulo o el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 19, que nuestro cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Aprendemos que el cuerpo de cada uno de nosotros tiene una morada para el Espíritu del Eterno. Y es por esta razón que debemos cuidar esa morada y no destruirla. Pero si esa morada ha sido dañada por sucesos trágicos en tu vida, no te preocupes. Aún es tiempo de reconstruir nuevamente ese templo. Usarlo en glorificar al que por hoy estamos aquí y seguimos respirando con este aliento de vida. El Eterno es bueno y también ofrece la promesa de que aún en tiempos de escasez, si hacemos las cosas correctas, Él restaurará la tierra y la hará fértil nuevamente, como nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 44. Porque voy a hacer que corran aguas en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes, les enviaré mi bendición, y crecerán como hierba bien regada, como álamos a la orilla de los ríos. El profeta Jeremías en el capítulo 17 también nos cita: serán como árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempos de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Moshe nos hace saber en este estudio lo siguiente: que gotee como lluvia mi enseñanza y que fluya como rocío mi afirmación, cual ventarrones sobre la agitación y cual gotas de lluvia sobre las hojas de la hierba. ¿A qué se refiere? El Midrash nos dice que Moshe declara que la Torah otorga vida como la lluvia, porque así como el agua es vital para la supervivencia humana, así la Torah también es vital para la vida del hombre. Así como la lluvia ayuda que una semilla germine y crezca para convertirse en un gran árbol,
Así la Torah ayuda a desarrollar la semilla en el corazón de las personas para que puedan tener raíces fuertes, crecer, ser como ese árbol frondoso, anclado a la tierra y poder dar fruto. Lo que Moshe entonces quería decir es que sus palabras de Torah enriquecen la esencia de cada persona y que se vuelven fructíferas de generación en generación, ya que como la lluvia y el rocío que siempre, aunque en cantidades medidas, favorecen a la producción agrícola. Así es el estudio de la Torah, que nos da la capacidad de absorber y comprender fragmentos de su inmensa riqueza. Cuando el profeta Jeremías habla que el varón que confía en el Eterno será bendito, ya que su confianza está en el Eterno, y lo compara como un árbol plantado al lado de las corrientes de agua, porque representa una persona que ha extendido y se ha fortalecido sus raíces en el estudio de las Escrituras y constantemente busca estar conectado por medio del estudio de la Torah, ya que constantemente tiene una profunda conexión con esa fuente divina, esa fuente de vida espiritual, la cual en los tiempos de adversidad o pruebas, la persona se mantendrá estable, fuerte y llena de emuná, llena de fe. Aunque las circunstancias sean críticas y escasas, la persona sigue siendo productiva y fructífera, porque está sostenida directamente de la mano de Hashem. Recordemos que Moshe está a punto de partir con el Eterno y les hace saber que la roca es la perfecta obra de Hashem y que sus caminos son justicia, como nos lo dice el Pasuk 4 de nuestro estudio. Cuando vemos esto a la luz de la Torah, sabemos que el motivo por el cual Moshe no ingresa a la tierra prometida es cuando golpea la roca 2 veces. Esto fue después de que su hermana Miriam muriera y se secó el pozo de agua. Eso en el desierto de Zin o en Kadesh. No como muchos creen o quieren confundir, porque existe una primera roca en Horeb, donde ahí se le da la instrucción a Moshe, ¿sí?, de golpear esa roca para que brote agua. Ahora, esta segunda roca es muy diferente que la primera. En el judaísmo se enseña que esta roca era una roca célebre, una roca que el Eterno había creado y que su finalidad era ser una fuente de agua de vida, ya que fue la misma roca que le dio de beber a Agar cuando su hijo Ismael estaba muriendo. Y esta roca fue quien acompañó a Israel por toda su travesía en el desierto. Pero cuando Miriam murió, dejó de dar esa agua y quedó oculta. Pero a la luz de la Torah, ¿qué aprendemos con esto? Aprendemos realmente que esta roca perfecta y que sus caminos son de justicia, donde no hay corrupción, y que Él es la mancha de una generación perversa. ¿Sí? ¿Por qué se trata de la mancha de una generación perversa y torcida? Nos está hablando de que es aquel que dio su vida por ti y por mí en ese madero, para perdón de todos nuestros pecados. Nos está hablando de Yeshua, nuestro Mesías. Primera de Kefas o Pedro en el capítulo 2 nos cita, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el Eterno escogida y preciosa. Ahí podemos entender que la roca representa la firmeza y seguridad y confianza que proporciona un lugar seguro en tiempos de adversidad. La roca es la piedra angular y el fundamento sobre el cual el cuerpo del Mashiach, la iglesia, está edificada. Como nos lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 4. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua, el ungido de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Hashem resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yeshua es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos salvarnos. Habla que los edificadores la rechazaron, ¿sí? Aquellos que conocían la ley no la rechazaron porque no conocían quién era. Ahora, 1 Corintios 10:4
nos dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el ungido. Nos habla de cuando los israelitas saciaban su sed por medio de la roca que los seguía. Por eso Yeshua le dice a la mujer samaritana, si supieras la dádiva gratuita del Eterno, ¿y quién es el que te está diciendo a ti, da a mí de beber? Tú probablemente solicites que te diera agua de vida. Yeshua le habla de una agua de vida, que Él le puede dar una fuente de vida eterna y no solamente un agua que quita la sed temporalmente. Y también lo podemos ver cuando en el último día de la festividad, que se nos enseña que fue la festividad de Sukkot, Yeshua se pone de pie y a gran voz les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es casualidad que este estudio lo podamos ver días antes de la festividad de Sukkot y el último día de la gran fiesta en Simchat Torah, la festividad de la Torah, para que todos podamos estar listos y beber de esa agua de vida que emana de la Torah. La Torah nos cita en el pasuk o verso 15 de nuestro estudio lo siguiente: y engordó Yeshurín y pateó, engordaste, te hinchaste, te hiciste corpulento, y abandonó a Elohim, su artífice, y escarneció a la roca de su salvación. Otra versión nos dice, pero engordó Jerushín, tiró golpes, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Podemos ver la palabra Yeshurín, que proviene de la raíz de la palabra Yashar, que significa recto, o justo, o derecho. Moshe les dio a entender al pueblo de Israel de que a pesar de ser un pueblo recto y justo, y que no pueden desviarse de lo que Dios les pide, al decir engordaste, te hinchaste, te hiciste corpulento, les está diciendo que se entregaron a la búsqueda desenfrenada de los placeres físicos. Por tal motivo, abandonaron al Eterno y menospreciaron la roca de su salvación. ¿Cuántas veces hemos abandonado al Eterno? Quizá porque crecimos en familias que no eran temerosas del Eterno, porque simplemente se nos enseñó una religión llena de reglas y tradiciones de hombres. Tal vez no vimos un verdadero testimonio de las personas que nos enseñaban a hacer lo correcto y simplemente hacían lo incorrecto. O por tener amistades que en lugar de conducirnos por el camino del bien, nos condujeron por el camino del mal. Pero todo eso era un propósito de nuestra vida, para cumplir el plan perfecto del Eterno. Como les comentaba, esta parashat la estudiamos antes de la festividad de Yom Kippur, donde nace una nueva esperanza para ponernos a cuentas con Akadosh Baruj Hu. No importa cuán malo haya sido o sigue siendo, lo que importa es que quieras comenzar de nuevo. A Moshe le tomó 40 días recibir la Torah en el monte Sinai, pero demoró el doble, 80 días, para obtener el perdón del pueblo de Israel después del pecado del becerro de oro. Sabemos que las primeras tablas fueron rotas y tuvo que subir a Sinaí de nuevo, ¿sí? Nuevamente, otros 40 días. Pero cuando finalmente regresa de la montaña, se nos enseña que fue en la fecha de Yom Kippur y que las nuevas tablas que traía consigo eran superiores a las primeras. Ya las segundas tablas fueron labradas desde la profundidad del dolor de Moshe y demostraron que había esperanza después de la pérdida, ya que las segundas tablas eran indestructibles. Esto nos enseña que se requiere mucho más esfuerzo para reconstruir una relación después de que se ha quebrado, después de que se ha roto. Pero cuando lo logramos, la nueva relación es mucho más sólida, más fuerte y nunca más podrá romperse. Yom Kippur es el día más sagrado del año, ya que es un día de esperanza, la esperanza de que hay restauración después de estar dañados, ya que siempre podemos reconstruir lo que se rompió y hacerlo más fuerte que nunca. Este es el mensaje fundamental que debemos compartir con el mundo. A medida que nos volvemos cada vez más conscientes
de que estamos viviendo en un momento en el que se tiene que librar batallas entre el bien y el mal diariamente, pero gracias a la roca de nuestra salvación, todo es posible, porque podremos superar cualquier desafío y adversidad. Pongamos nuestra emuná, nuestra fe y esperanza en el Eterno. Seamos fuertes y valientes, no tengamos miedo y no nos sintamos inseguros delante de nuestros enemigos, porque Hashem es el que va con nosotros y Él no nos falla ni nos desamparará. Permanezcamos firmes, no vayamos a la izquierda ni a la derecha, sino en un solo camino, recto, limpio de iniquidad. No olvidemos la roca que nos da luz. El pasuk verso 18 de nuestro estudio nos dice: a la roca que te dio luz ignoraste y olvidaste a Elohim que te sacó del vientre. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Yohanan o Juan 1:6-12 nos cita: hubo un hombre enviado de Elohim, nombrado Yohanan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos tuvieran fe obediente por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente. Estaba ya en el mundo y teniéndolo en cuenta, a él fue hecho el mundo, pero el mundo no lo conoció. A los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron. Mas a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes del Eterno. Cuando menospreciamos la luz, quedamos en oscuridad, quedamos en tinieblas, ¿sí? Que no nos deja ver absolutamente o distinguir entre lo que está correcto de lo que está incorrecto. Pero la realidad es que Moshe les hace saber al pueblo de Israel que el pecado es responsabilidad de cada persona y no debemos de culpar al Eterno por nuestras acciones pecaminosas. El Midrash nos dice: si caen en pecado es por culpa de ustedes, y de esta forma se convierten en una generación deshonesta y perversa, al tiempo de que cuando cometen pecado el daño es para el que lo comete, mas no para el Eterno. Moshe finaliza diciendo al pueblo de Israel: apliquen sus corazones a toda palabra que yo atestiguo contra ustedes hoy, las que instruirán a sus hijos, para que sean cuidadosos en cumplir todas las palabras de esta Torá, pues no es algo vacío para ustedes, pues es su vida, y por medio de esto prolongan sus días sobre la tierra, a la cual ustedes llegarán cuando crucen el Jordán para poseerla. La finalidad es instruir y que nuestros descendientes cumplan todas las palabras de la Torá. ¿Cuántos de nosotros realmente instruimos nuestra descendencia en las cosas de Hashem? Y no digo con llevarlos solo a los servicios cada semana, sino a que realmente les demos el ejemplo como seguidores de Yeshua, o Jesús como la mayoría lo conoce, al Mashiach. Porque para comprender la Torah debemos emplear mente, ojos, oídos en su totalidad. Porque nada en la Torah es vacío, ni carece de sentido. Pero la realidad es que no nos hemos esforzado lo suficiente en comprender que ningún texto, ningún versículo, palabra, punto, corona, jotma o patag de la Torah carece de sentido. Cuando realmente comprendemos esto, estamos dispuestos a poner en práctica todo lo que la Torah nos ha revelado. Y de esta forma es que nos dice Juan en el capítulo 8:32: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yeshua le dice a los discípulos que permanezcan en la palabra, que los llevará a un conocimiento verdadero, que dará la libertad a todo tipo de ataduras o a patrones de conducta que nos conducen al pecado, y que por mucho tiempo estuvimos en esclavitud por el dominio del instinto del mal. El propósito del ayuno de 25 horas que tuvimos en estos días no fue de tristeza, sino de alegría, ya que queremos trascender nuestras limitaciones físicas y que la comida ni ninguna otra distracción de afanes o de este mundo nos distraiga de nuestra labor espiritual.
En este tiempo aprovechamos la oportunidad de no comer ni beber para poder experimentar la comida y bebida que proviene de Hashem. Cuando estamos preparados y nuestra vasija está más cerca de esa chispa divina, podremos cantar sin ataduras y alegrarnos en las cosas del cielo. Nos preparamos con esfuerzo. No fue fácil porque tuvo luchas, tribulaciones y demás obstáculos que el enemigo pone para que no pudiéramos llegar a experimentar esa expiación de pecados que nos hace salir del mundo físico y trascender al mundo espiritual. Fue un día donde se nos dio la oportunidad de entrar a nuestro lugar santísimo, ese lugar de encuentro con el Eterno, donde su presencia divina brilla abiertamente en lo más sagrado de nuestro interior. Baruch Hashem. Así no es un llamado a prestar atención en el cántico de Moshe y no olvidar los acontecimientos trágicos que sucedieron a todos aquellos que ignoraron las palabras de la Torá y las bendiciones de aquellos que obedecen, respeten, guarden y siguen el camino correcto. Como nos lo menciona la Haftará, el estudio de los profetas, en esta parashá, en el libro de segundo de Samuel, en el pasú 22. Pues he mantenido los caminos de Hashem. No me aparté maliciosamente de mi Elohim, pues todos sus estatutos están ante mí. No he de apartarme de sus leyes. He sido íntegro con él. Me he protegido de mi iniquidad. Me retribuyó Hashem conforme a mi rectitud, de acuerdo a mi pulcritud ante sus ojos. Cuando caminamos con integridad ante los ojos de Akadosh Baruj Hu, Él hace que tengamos paz desde los cielos, que tengamos vida, que tengamos saciedad, salvación, consolación, refugio, sanidad, redención, perdón, expiación y liberación. Es tiempo de hacer lo que nos dice el profeta Joel en el capítulo 2. Sin embargo, ahora dice el Eterno, vuelvan a mí con todo su corazón y con ayuno, llanto y lamento, desgarren su corazón, no sus vestimentas. Retornen a Hashem, su Elohim, pues lleno de gracia y compasivo es Él, lento para enojarse, abundante en amor y que renuncia a darnos el castigo que merecemos. Sigamos haciendo lo correcto. No olvidemos nada de lo que las palabras del Eterno nos hacen mención. Así no prestemos oídos a lo que su palabra dice y sigamos esforzándonos cada día en agradarle a sus ojos. Quizá tendremos dificultades, pero hoy tenemos una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. No es tiempo. No somos perfectos, pero tratemos de hacer lo correcto. Demos un alto, hagamos teshuvá, paremos, reflexionemos qué hicimos en el pasado. Si fue correcto, fue incorrecto. Si fue incorrecto, ahora hagamos lo correcto. Y si lo hicimos, hagamos lo mejor aún. Es tiempo de encontrarnos con el Eterno. Es tiempo de restaurar ese altar que está en nuestro interior. Esa chispa divina que fluya para poder ser luz a los demás. Baruch Hashem. Que el Eterno bendiga sus vidas, esperando que este estudio pueda hacernos recapacitar y de que aún estamos a tiempo de corregir el camino antes de llegar a la tierra prometida. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Que el Eterno bendiga sus vidas.